Shabbat Shalom, mis amados. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano entrañable, su amigo Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana, la tierra primada de América. Es un honor para nosotros, un gran placer poder estar nuevamente en este Shabbat. En el comentario de la Torá hoy es un tema extraordinario. Dentro del ciclo de la Torá tenemos la porción Mishpatim, que literalmente significa juicios. Es una de las maneras como la Torá del Mesías, la Torá de Shem, fue comunicada al pueblo. Es uno de los elementos comunicativos, didácticos, de que el Eterno comunicó a nuestro pueblo esta Torá maravillosa, esta Torá de la libertad. Hoy un tema que lo hemos denominado que de la siguiente manera, es que la vida con Elohim como un aprendizaje constante. La vida con él es un aprendizaje constante, continuo. Todo lo creado dentro de la realidad que Dios creó, tanto cielo y tierra, ya que el cielo y la tierra son las dos maneras como Dios se comunica, influencia la realidad. Yo tengo que percibir la realidad bajo la forma como el Eterno la planteó, como el Eterno no las entregó, no, las reveló en su eterna sabiduría. Así que la porción de hoy comprende tres lecturas. Está la lectura de la Torá, la primera lectura. La segunda lectura está la lectura del Haftará. Y la tercera lectura es el Brit Hadashah, donde encontramos elementos en todas estas lecturas compatibles, ¿no? Unidos. La lectura de la Torá, que es la primera lectura, comprende desde el libro de Shemot, Éxodo. Significa literalmente nombres. Desde Éxodo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 18. Este es el lapso, la porción que comprende la lectura de la Torá en su primera lectura. La segunda lectura es el Haftará, y en esta semana toca el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, del verso 25 al 26, y el capítulo 34, 8 al 22. Y la tercera lectura es el Brit Hadashah, como les dije, es la lectura del libro de Mateo, Matitiahu, el capítulo 6 y el capítulo 7. Así que, mis amados, después de decir esto, permítame leer una porción de la Torá, un verso que quiero tomar como referencia para poder comunicar este comentario que vamos a hacer en el día de hoy. Y está en el libro de Éxodo 21:1. Mire qué dice la Torá, está escrito. Y estos son los juicios. Dice, y estos son los mishpatim que les presentarás. Escuche muy bien, delante de ellos. Lo voy a repetir, dice, y estos son los mishpatim, en plural, mishpat, mishpatim, plural, juicios, que les presentarás delante de ellos. Entonces, la vida, como dijimos en el título de esta enseñanza, con Elohim como un aprendizaje constante. Cuando estudiamos esta porción y vemos este verso, que es lo que yo quiero tomar como referencia para poder elaborar lo que quiero presentarle hoy, vemos que Elohim escoge las palabras, mire, como un gran sabio que es, de una manera perfecta, con mucho cuidado, milimétricamente, para que no haya confusión en la vida, en la mente humana, en nosotros que somos su pueblo. Él le dice a su siervo Moshe, le dice, le presentarás delante de ellos. Ahí vemos definidamente una de las funciones que los siervos de Dios, los líderes de comunidades que tienen influencia sobre personas deben hacer, y es enseñar la Torá, es enseñar en este caso los juicios de Dios.
No dice ahí, le dirás. No, no, no dice eso. Dice, le presentarás. En otras palabras, y estamos convencidos de que el Eterno lo que quería, deseaba de Moisés y también desea de nosotros, mis amados, es que aprendamos la Torá, es que nos convirtamos en estudiantes hasta un nivel en que no haya problema alguno y que los mandamientos, los juicios, los juquín, los decretos divinos sean parte integral de nuestras vidas. Hagan sinergia, se profundicen en nosotros. De allí el énfasis constante en nuestro pueblo, mi amado, de estudiar, de esforzarse cada día en aprender. Y los resultados son visibles en nuestro pueblo. Sin lugar a mentir, sin lugar a dudas, podemos entender el gran nivel intelectual que tiene nuestro pueblo Israel. Un judío, por así decirlo, un hebreo normal, habla 3 y 4 idiomas, sin problemas, fluidamente. Son genios en matemática, en informática, en ingeniería, en todas las ramas del saber. Hermanos, usted puede ver que dentro de los premios Nobel que existen en la historia, más o menos desde un 35 a un 40% pertenecen al pueblo de Israel, siendo una nación tan pequeña, pero que ha adoptado esta visión divina de aprender. Por tanto, el aprender para nuestro Elohim y para nosotros, lo que deseamos constantemente estar con Él, es fundacional. El aprender es vital para nuestro Dios y debería ser también prioritario para nosotros. Cuando leemos el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio 4:10, nos dice lo siguiente: reúneme al pueblo, dice el Señor, para que yo le haga escuchar mis palabras. Oye lo que dice, mis palabras, y aprender a reverenciarme todos los días de su vida. En otras palabras, el aprender, mis amados, el aprendizaje es una necesidad humana. El aprendizaje es una necesidad primaria para seguir caminando con Hashem. Por eso dice, le presentará. Yo decía que una de las labores de los líderes es enseñar, es impartir un modelo, es transmitir verdades espirituales para el aprendizaje y desarrollo de las personas que tiene a su lado. Hoy en una ocasión un gran maestro que decía que es fácil dirigir personas que no tienen criterio, que no tienen formación intelectual. Es fácil. Pero guiar personas que le dan importancia al desarrollo del intelecto, al aprendizaje en su vida, es mucho más difícil. Pero también, decía, es mucho más satisfactorio. Es importante notar, y aquí yo quiero introducir algo importante, que antes de la teoría de la relatividad, el hombre observaba el universo a través de una mentalidad cartesiana. Y el espacio y el tiempo, la materia y la forma, la realidad en la cual vivimos, eran considerados valores independientes y separados. Pero luego llega un gran personaje judío de antemano llamado Albert Einstein y propone una teoría llamada la teoría de la relatividad. La humanidad en ese momento se confronta a parámetros de medición del tiempo y del espacio que hacen tambalear los valores que anteriormente parecían absolutos. De repente el hombre comprende que puede haber otra lógica, que puede haber otra manera, otra forma de percibir la realidad. Surge una nueva dimensión, una nueva esfera, que es el espacio y tiempo,
que antes se entendía que eran cosas separadas, pero ahora bajo esta mentalidad renovada, bajo un mejor entendimiento de la realidad, podemos determinar que están conectados. Un fluir en el cual los parámetros son relativos al lugar y al tiempo desde donde se realiza la observación. El que realiza la observación, que somos nosotros, para nosotros el espacio y tiempo es relativo, pero también hay algo muy interesante aquí, que la conformación del universo, del cosmos, de la realidad, es un proceso de expansión, señores, a través del espacio y tiempo. O sea, el espacio se está expandiendo. Y mientras esta expansión será relativa a la cantidad de materia presente en él. Mientras más materia, escucha muy bien, más se va expandiendo ese espacio-tiempo de la realidad. Eso lo aportó Einstein, señores. Cuando más materia exista en un determinado lugar en el universo, escuchen muy bien, más se curvará y se encogerá y se estirará y el tiempo será más lento. Ahora, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hablo de esto? Porque la mente humana es igual al universo. La mente humana es un microcosmos del macrocosmos que es el universo. La mente humana funciona como el universo literal. Se expande tras los pensamientos y la sabiduría que usted adquiere. Las ideas y las vivencias conquistan ese espacio mental que está vacío, conformando nuestra conciencia dentro del cosmos, dentro de esa realidad. Y yo hay un libro muy interesante, se escribió en el siglo XVI. Yo tengo aquí un comentario de este libro, que yo quiero que usted pueda poner mucho sentido a lo que dice este sabio. Él dice lo siguiente, se llama, literalmente el libro se llama Et Haim, significa el árbol de la vida, se llama, de un gran sabio judío del siglo XVI. Él dice lo siguiente. Y con su voluntad, escúcheme, cuando surgió en su voluntad, simple, oye, su voluntad simple, hablando de Shem, del creador, crear los mundos y emanar las emanaciones, contrajo el espacio infinito en un punto central y encogió la luz y quedó espacio vacío, y el espacio era circular y la luz y el espacio adquirieron forma similar. Desde el espacio infinito se expande luz al espacio vacío para dar realidad, escuche, para dar realidad a las emanaciones, a las creaciones, a las formaciones y a las acciones. Esto dice este libro. Es lo que estamos nosotros tratando de proponer hoy. Que mientras más conocimiento, mientras más dato, información, discernimiento, entendimiento usted le añada a su mente, más se expanderá, más se desarrollará. Es bien sabido en nuestro pueblo que el universo es compatible a la Torá. La Torá es un universo también. Por tanto, el universo que nos describe la Torá no es solo el sensorial, no tiene nada que ver con sentir solamente, sino que la Torá también describe un universo inteligible, que es el universo mental y espiritual. Entonces, la realidad tiene varias dimensiones, varias connotaciones de percepción. Yo no solamente recibo de la realidad lo sensorial, yo no solamente me aproximo, por así decirlo, a la realidad de una manera sensorial, sino también de una manera mental y espiritual. Los movimientos del cosmos son análogos a los movimientos de la voluntad humana. Los pensamientos, las emociones y los actos humanos.
Y es por eso que nuestros sabios han determinado que dentro de la realidad presente hay tres pilares que sostienen la realidad, tres pilares. Sin estos tres pilares la realidad no estuviera existiendo. Primero, los sabios enseñan que la Torá es el primer pilar. Por tanto, el estudio de los principios del mundo deben ser aprendidos y abordados. Segundo, está la abodá. La abodá. ¿Qué es la abodá? La tefilá, por ejemplo, la oración, el rezar, también envuelve reflexión y meditación para que el hombre alcance a través de las vivencias espirituales conscientes, pueda entrar en los misbots del Eterno y que están predeterminados en la realidad finita, basado en que en la tercer pilar, que son, como llaman los sabios, el Gamilut Hasidim, que significa los actos de bien que conducen al altruismo y que armonizan así la realidad. Entonces, todo esto está unido. Son tres pilares unidos que determinan la realidad en la cual vivimos. Es por eso que los profetas y los sabios de nuestro pueblo Israel, mis amados, desde tiempos inmemoriales, percibieron este modelo del universo. Mientras que la ciencia nos describe la realidad sensorial, la Torá nos dirige a un objetivo, que siempre va a ser un objetivo moral, ético, que es una comunicación constante de la realidad de la divinidad, de la realidad del Ein Sof, de Hashem, mis amados, el Boreolam, el creador. Es por eso que el tiempo en el cual nos encontramos y el espacio que están conectados tiene que ver con movimiento y tiene que ver con conciencia. El movimiento en pos de un objetivo, ya que el universo, como usted puede, como he mencionado ahora, tiene un objetivo, tiene una meta bien marcada, que yo no puedo aproximarme en este mundo, proyectarme en este mundo inconsciente a esa meta, que solamente la puedo lograr dentro del tiempo y el espacio, como hemos mencionado, y a través del movimiento constante. Todo fue creado a través de un movimiento. Yo me conecto a ese objetivo, sea en el plano sensorial o en el plano inteligible, o sea, en lo mental, en lo espiritual. Esto genera tiempo. Escúchame, ¿se acuerda usted que hay Pablo utiliza una frase muy poderosa, que es redimir el tiempo? Tiene que ver con esto. Conéctate a la conciencia celestial, conéctate al movimiento que fue determinado en el tiempo y el espacio para lograr el objetivo primario de la realidad la cual el Eterno creó. Por tanto, en el tiempo, estos elementos se armonizan. Torah, abodá y actos de altruismo o actos de los justos, de los hasidim. Es lo que genera el pilar que mantiene todo lo que existe. En otras palabras, permítame yo ir descendiendo. El universo es la consecuencia de los principios que los rigen. El universo tiene principios, señores. No está hecho a la ligera, como hay personas que al no percibir correctamente la realidad entienden. Si entonces el universo está basado en estos principios que son inherentes al universo, al cosmos, a la realidad, que los hombres, óigame bien, descubren mental e espiritualmente y también sensiblemente, ya que usted se proyecta en la realidad de varias maneras, como dice, tanto sensorialmente como también inteligiblemente, que tiene que ver con la mente y con el espíritu. Es por eso que se formulan leyes biológicas, leyes físicas, sociales, como la que estamos estudiando hoy, que son los Hukim, y espirituales. La realidad está basada en principios que la rigen.
Yo no puedo vivir fuera de eso, del entendimiento y de yo asociarme a esa verdad. Es por tanto que la conciencia humana es el resultado de la sabiduría que yo adquiero en el afán de aprender la relación causa y consecuencia. Causa y consecuencia, o sea, los principios fundacionales que rigen el universo. Y es por tanto que el elemento cognitivo es importante. Escuchen, voy a ir descendiendo ya. Pues. Esto es una introducción de lo que quiero que usted entienda, pero tengo que dar una base para que usted me pueda entender. Hay un mecanismo cognitivo. Toda sabiduría y experiencia humana, toda sabiduría y experiencia que vivimos, pero más puntualmente, toda sabiduría y experiencia que no poseemos, se encuentra fuera de nuestra conciencia y nuestro dominio. Oye, lo que no poseo, lo que no es parte de mí, no se encuentra fuera de mi conciencia, se encuentra fuera de mi dominio, de mi jurisdicción. Para lograr que se transforme en parte integral de mi realidad, hay que atravesar dos etapas. Y yo quiero ahora que usted me ponga mucha atención. Primera etapa, el desearla. Lo primero que para que algo sea parte suya, o sea, el conocimiento de la realidad correctamente, precisamente como el Eterno lo pensó y como Él quiere que usted se proyecte y como Él planteó a través de leyes, reglas, tanto físicas, sociales, espirituales, en todo ámbito, lo primero es desearla en su corazón. Y segundo, adquirir la fuerza de voluntad para aprenderla, en el sentido de agarrarla, de tomarla y hacerla parte integral de ti. El deseo, ¿a qué me refiero? Focaliza las potencias mentales y la voluntad, implementa el movimiento en pos del objetivo. Entonces, una cosa es el deseo y otra es el movimiento hacia adquirir eso. ¿Qué es lo que yo quiero adquirir? El objetivo. Y por si yo no solamente me aproximo al objetivo basado en mis potencias mentales, nada puedo tener. Estas dos etapas se alcanzan a partir de la educación, que es lo que yo quiero entender hoy, el aprendizaje que armoniza. ¿Qué es el aprendizaje? Lo que armoniza, escuche bien, la inteligencia mental, lo mental y la emocional en la vida de una persona. En un lenguaje tradicional hebreo, la mente con el corazón. Usted no puede aproximarse a la realidad, proyectarse al cosmos, si la mente y el corazón no están armonizados, mis amados. Esta es la idea del aprendizaje. La educación no es solamente un proceso intelectual. La educación también involucra todas las habilidades y potencialidades humanas. Es por eso que la función del pensamiento es importante aquí. La función del pensamiento. El deseo humano es la fuerza innata en pos del conocimiento. ¿Qué es lo que te lleva a perseguir el conocimiento? El deseo que tú tengas. Yo le digo muchas veces a mis estudiantes, cuando estamos estudiando en nuestra escuela, que el único requisito que hay en esta escuela es que usted tenga hambre de conocer la Torah. En otras palabras, el deseo. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que sea posible para adquirir un conocimiento? Si eso no existe, usted nunca podrá podrá acceder a tal cosa, mi amado, de verdad. Porque el deseo es lo que prende, es la fuerza, es esa potencia interna, es el dunamis, como una dinamita, ¿no? Interna, que lo mueve usted en pos del conocimiento, en pos de tener, en pos también de disfrutar una cosa. El deseo es anterior al pensamiento. Ahí que la gente se equivocó ahí. Es anterior al pensamiento. Tú no puedes desarrollar un pensamiento si el deseo no pare.
si no hay un deseo ardiente, inapagable, inextinguible, cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental al deseo que tiene. El pensamiento es darle forma al deseo que tú tienes. Por eso antecede el pensamiento. Y posteriormente, y a través de su esfuerzo, podrá lograr un grado mayor de voluntad, para de esa manera alcanzar su objetivo y así expandir la conciencia en la realidad en la cual usted vive. De acuerdo a la sabiduría de la Torá, escuchen muy bien, el pensamiento no es la causa del deseo, sino su consecuencia. Lo voy a repetir para que usted entienda. De acuerdo a la sabiduría de la Torá, el pensamiento no es la causa del deseo, sino su consecuencia. La función del pensamiento, entonces, ¿en qué consiste, Fernando? Bueno, la función del pensamiento consiste, escuche bien, en discernir a partir de principios objetivos las consecuencias de nuestros actos. Cuando el pueblo de Israel se le entregó la Torá, literalmente en Éxodo 24:7, hay una frase ahí que nos da la idea precisa de lo que es el aprendizaje en la vida de Dios. Que si no lo hacemos, por eso no aprendemos constantemente. Y es la frase que dice, Nazé Benishma, que significa, haremos y comprenderemos. Escuche bien, haremos y comprenderemos. En otras palabras, la ecuación para aprender la realidad, todo esto que yo he hablado hasta aquí, tiene que ver con la acción primero y luego de la que usted acciona va a comenzar a comprender. La comprensión es resultado de hacer. En otras palabras, el Nazé Benishma es la sabiduría que surge al confrontar nuestras ideas. Óyeme bien lo que dije, nuestras ideas, porque a través del tiempo, de las circunstancias en las cuales nosotros nos formamos y vivimos, hemos formado nuestro intelecto, nuestras vidas, ideas, pensamientos y muchas veces prejuicios con la experiencia concreta que hemos vivido. Esta es la forma de conocimiento, mi amado, que consciente o inconscientemente todos los hombres emplean cuando finalmente trascienden el plano puramente especulativo intelectual. Entonces nuestras ideas deben ser confrontadas a través de la acción para poder comprender y poder confrontar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros prejuicios. La primera acción a tomar es moverse, es hacer algo. Hasta que los pensamientos y emociones en nuestras vidas no se revisten, no se canalizan a través de actos concretos, todo queda en el plano de nuestra imaginación. El acto es el comienzo del conocimiento, en otras palabras, y de la comprensión. Nadie puede entender y comprender la realidad si no da el primer paso, si no toma la iniciativa. Mientras que no lleguemos a la práctica, en otras palabras, todo queda en el plano ideal, señores. Es lo mismo que el cielo y la tierra. El cielo es la representación de toda la sabiduría posible. Se podría decir que el cielo es como una semilla, para que usted me entienda. Pero una semilla, si no se siembra, no se puede expresar, no puede expandirse, no puede expresarse en la productividad de frutos, señores. Y mientras se expande y comienza a dar fruto hasta que esté conectada a la tierra este árbol, siempre producirá fruto y fruto y fruto. Y ahí es que yo puedo entender que esa sabiduría
que es inteligible, que vino en forma de una semilla, puede producir y expandirse a niveles extraordinarios. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Es por eso que el acto es el comienzo del conocimiento y de la comprensión. La experiencia concreta nos desafía a trascender nuestras barreras mentales y emocionales. Nuestra tradición nos enseña y nos transmite que la recepción de la Torá, de los mishpatim que estamos hablando hoy, de los hukim que Dios nos muestra también, de los torot que Dios nos muestra, que son los principios universales de la realidad, se alcanzan nada más y nada menos que la de la emuná. Por eso es que la Torá nos enseña, en el libro de Ibrín nos dice que es imposible agradar al Eterno sin emuná. Se traduce como creencia comúnmente, como fe. Pero literalmente podía también conocerse, podía así entenderse como el conocimiento por excelencia. Es porque yo acciono basado en los principios fundacionales que Dios da. Eso es lo que trae conocimiento y enseñanza a la vida del hombre. Emuná, mis amados, proviene de la palabra amén. Hay unas palabras asociadas que son poderosas, que están conectadas a este concepto. Está también la palabra leitamen, que significa entrenarse. ¿Usted ve? Está también la palabra omenet, que significa nodriza. ¿Qué es una nodriza? Quien da de sí misma. ¿Usted ve? Y está también una palabra llamada imun, que significa entrenamiento. Y hay otra palabra interesante conectada a esta raíz, que es la palabra omanuch, que significa arte. Vio cómo todas estas palabras están conectadas a emuná. Emuná es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar, ya que el fundamento de la existencia es dar. Estos son los tres pilares dentro de la realidad que vivimos. Yo aprendo eso, ese es el aprendizaje, la esencia del aprendizaje es conectarme al objetivo del mundo. Emuná es una disciplina espiritual, toma de conciencia de la voluntad y deseo original del alma. La emuná, en otras palabras, para que usted entienda, activa los mecanismos de percepción y de expansión paulatinamente en el espacio mental que tengo, en el espacio también emocional y en la acción del hombre. Es por tanto que a partir del fortalecimiento de esa voluntad a través de la emuná y la perseverancia en la realización de actos altruistas, que literalmente son los mandamientos de Hashem, los misbot. Toda sabiduría, mi amado, toda sabiduría y experiencia que no poseemos se encuentra fuera de nuestra conciencia y dominio. Es por eso que yo debo, a través de la acción, despertar el entendimiento y el aprendizaje de los principios fundacionales que rigen el mundo. Para poder lograr que se transforme, Fernando, explícame esto, para poder yo lograr que se transforme mi realidad que yo estoy experimentando ahora. Hay varias etapas que usted tiene que atravesar. Primero, escuchen muy bien, definir el objetivo. Usted tiene que definir el objetivo de la realidad en la cual usted vive, del tiempo y del espacio en el cual usted vive. Todo tiene un motivo. La nueva sabiduría y experiencia que queremos lograr. Y segundo, adquirir la fuerza de voluntad, que es algo espiritual, trasciende el tiempo y trasciende el espacio, para poder yo aprenderla, tomarla y que se convierta en parte de mí. Estas dos etapas de alcance son a partir de una educación, de un aprendizaje que active todo el potencial.
cognitivo en el hombre. En otras palabras, la emuná es vital. Es por eso que esta frase, Nazé Benishma, cuando nuestro pueblo aceptó previamente hacer, antes de entender, ellos dijeron, nos comprometemos a hacer. Lo cual condujo, escuche bien, al aprendizaje. Ahí está la clave, mi amado. Esta es la clave. El aprendizaje solamente se puede llegar. El camino pavimentado para llegar a ese lugar se llama aceptar previamente hacer lo que el Eterno ha dicho. Y esto va a confrontar sus ideas, sus pensamientos y sus prejuicios con la práctica. Con la práctica. Para posteriormente comprender. O sea, Nazé Benishma. Dentro de este proceso, yo voy a ir ya llegando a un punto importante. Esto es muy importante. Todo esto que hemos hablado es muy lindo. Espero que usted vuelva a leer o escuchar esto. Esto es muy importante. Dentro de esta dinámica de la educación espiritual, que nos orienta a comprender que yo y mis semejantes somos parte de una misma realidad. Por eso que yo no puedo darle la espalda a mis semejantes, no puedo aislarlo. Todos los principios fundacionales están conectados a mi hermano. Hay varias, por así decirlo, conceptos importantes que yo debo entender. Primero está el concepto de intelectualización. El primero. El segundo es el concepto de comprensión. Comprensión. Intelectualización. Comprensión y luego alcance, consolidación. Son los conceptos hebreos de Ascalá, Havaná y Azagá. Son tres conceptos. Escuchen muy bien. Yo quiero definir esto brevemente. ¿Qué es el concepto de Ascalá? Estos conceptos, permítanme antes de comenzar, es el proceso que nos conduce a nosotros a percibir objetivamente la realidad y que está en un proceso de tres partes. Esto es lo que yo quiero hoy mostrarle a usted para que usted entienda. El primer proceso, el primer parte de este proceso se llama Ascalá. La escala no es nada más y nada menos que es nuestra intelectualización de los conceptos. Ya que la única manera que yo puedo conocer a Hashem es a través del intelecto. Que va a permear luego mis emociones. Pero primero el intelecto, lo primario es el intelecto. En esta etapa limitamos la realidad, nuestra percepción. Como que se perdió, se volvió. Bueno, permítame comenzar nuevamente. Continuar aquí donde me quedé. La primera parte, como decía, de nuestro proceso de percibir objetivamente la realidad, no subjetivamente. La realidad no se percibe no solamente a través de las emociones y de los sentimientos. No, primero comienza con la intelectualización, que es el concepto de Asgalá, que es la intelectualización de los conceptos divinos, de los conceptos que están en la realidad, de las leyes objetivas del mundo. Esta es la etapa que limitamos la realidad a nuestra percepción mental. Pero no se queda ahí. Hay otra parte que es la Havaná. ¿Qué es la Havaná? Es el proceso que atraviesa nuestra comprensión hasta que logramos así tomar la realidad en forma objetiva.
En la primera parte de escala aún limitamos la realidad a nuestro pensamiento. Pero en cambio, en la segunda, en la Habaná, nuestra percepción se expande, crece más allá de nosotros. Ya que dejamos de justificar nuestra comodidad, nuestras carencias e incluso nuestro egoísmo en pos del bien y la verdad objetiva. De esa forma trascendemos nuestros límites mentales y comenzamos a comprender la vida tal como es. En otras palabras, nosotros no somos el centro del mundo. Nosotros no somos lo más importante en el mundo. Usted ve la diferencia, que aquí hay una diferencia entre estas dos partes. La primera parte, que es muy importante, se queda en mí solamente. Pero la segunda parte, que es la Habaná, trasciende el egoísmo, trasciende mi comodidad, trasciende mis carencias, trasciende mi vida. En otras palabras, reducimos la realidad a no solamente nuestras necesidades y nuestro sentir momentáneo. Ya que la realidad no es su sentir momentáneo, ni sus necesidades momentáneas. La realidad tiene más cosas. Luego viene el otro proceso, que es el agazá. Perdón, azagá. Azagá. La azagá es el nivel más alto y es el ideal, es la meta. Entonces, un proceso que te lleva a un ideal. Surge como el resultado del discernimiento, escuche bien, del discernimiento, basado en los principios que generan la realidad en todos sus ámbitos y su concretización en la vida. Por tanto, la agazá incluye las dos previas anteriores, que son las Ascalá y la Habaná. Ella se resuelve. Ella como que se hacen sinergia en ella, en la última etapa, el agazá. Armoniza o que armoniza todos los planos de la vida. Cuando hay una armonía de todo, de lo mío y de lo tuyo, lo convertimos en lo de nosotros. Y ahí está la armonía. ¿Qué es lo que el Eterno ha pensado en su mentalidad, en su proyecto? Pero eso es producto solamente de nuestro esfuerzo, mi amado. De un esfuerzo constante, perseverante, en trascender nuestras propias limitaciones egoístas. En tratar de enfocarnos en una vida o proyectarnos en la vida de una manera subjetiva, emocional, no intelectual, no de una comprensión profunda de la verdad. Mientras más mi sentido de la realidad, mi percepción de la realidad no trascienda el ámbito especulativo y filosófico, toda conclusión a la cual llegaremos estará basada en el efecto que producen las impresiones mentales y emocionales, desligadas siempre, porque siempre van a estar desligadas de la realidad. En lugar de ayudar al hombre a entender la vida, que es lo que el Eterno ha querido siempre, que usted entienda la vida como un todo, como un todo. No solamente que usted mire la cola del elefante, sino que vea el elefante completo. Esto lo conduce a una ruptura y una división entre los planos emocionales y los planos intelectuales y el plano espiritual, que deben estar todos en armonía. La verdadera aprendizaje es la armonización de todos los mundos que yo soy.
Cuando eso sucede, nos comenzamos ¿cómo se decía? De las evidencias que muestra que usted no está en armonía con usted mismo, es que usted comienza, usted sabe a qué, a tener una tendencia a justificarse y adaptarse a usted mismo. Eso produce un estado de impaciencia, un estado de intolerancia con respecto a las necesidades de mi hermano, de mi prójimo. La realidad entonces deja de ser objetiva y es subjetiva. Y entonces todo depende de cómo yo percibo y siento momentáneamente lo que son las cosas y no como las cosas son realmente. Es por eso que hay otra parte importante aquí. Yo termino con esto ya. Creo que esto es muy importante, lo que hemos hablado, y yo creo que usted lo escuche muy bien. De acuerdo al judaísmo, la educación no es solamente un proceso intelectual tampoco. Esto es muy importante, es una parte de la ecuación. Pero hay otra parte que usted debe involucrar todos los elementos o las potencialidades humanas. Es por eso que Daniel, escuchemos muy bien esto, Daniel dice algo extraordinario en el libro de Daniel 12:3. Daniel dice, y los mashilín, la palabra mashilín es una palabra en castellano que significa los entendidos. Escuchen muy bien, no los que sienten, los entendidos brillarán como el esplendor del firmamento. Esto es una palabra muy poderosa, lo que estamos hablando, un ejemplo de lo que estamos diciendo. Aprendiendo. Es un camino de aprendizaje, este camino con el Eterno. Por tanto, para poder brillar, se necesita entendimiento. El vocablo mashilin proviene del concepto de ascalá que hablamos anteriormente y se refiere en el contexto de la Torá a quienes se esfuerzan, escucha muy bien, a quienes se esfuerzan día tras día en discernir los principios objetivos del universo, de la realidad en la que vivimos, hasta pensar, sentir y actuar naturalmente de acuerdo a ellos. O sea, ¿qué tú estás diciendo, Fernando? Que finalmente logran también captar a nivel intelectual la realidad espiritual. Esto es muy poderoso. El intelecto es el instrumento divino dado al hombre y la mente es el espacio donde el hombre puede discernir conscientemente las consecuencias y la concretización de los deseos que tiene. Para que ello suceda debemos previamente educarnos, aprender en base a los parámetros objetivos que nos orienten en la dirección correcta, en pos del bien colectivo. Este es el punto central. El aprendizaje te llevará al bien colectivo. Por tanto, es importante que nosotros podamos entender que en nuestra tradición se enseña que la percepción de la realidad se puede dividir en dos aspectos. ¿Cuáles son los dos aspectos, Fernando? Enséñame esto, que quiero saberlo. Lo sensible, primero, lo sensible, lo alcanzable, lo cognoscible mediante los sentidos. Sí, es un ser natural, que tiene sentido, que se proyecta en la realidad, que es el ámbito material y sensorial. Pero hay otro
la segunda parte, que es lo inteligible, que es alcanzable mediante la inteligencia. Que son los ámbitos mentales y los ámbitos espirituales. Por tanto, la percepción tiene, y yo quiero terminar con esta parte, esto es muy importante, tiene una manera importante de poder proyectarse, que es la de diferenciar y asemejar. Diferenciar y asemejar. Yo tengo que diferenciar lo que no es correcto, lo que no es conforme al estándar, lo que no es conforme a lo que Dios determina y lo que sí es conforme a lo que el Eterno ha planteado que me funciona, que es permitible y que es bien en la realidad. Por eso hay 4 formas de percepción. Yo quiero terminar enumerando estas 4 formas de percepción posible. Esto ha sido transmitido en la sabiduría de nuestro pueblo. Y la Torá nos dice en el libro de Génesis, el libro de Bereshit, literalmente Génesis 2:4, que el mundo en el cual tú y yo vivimos, la realidad, fue creado para la acción. Con esto observamos que toda sabiduría, toda filosofía y corriente de pensamiento finalmente se materializa ¿en qué? En actos concretos. Sí, ahora mismo hay un debate aquí muy fuerte, un debate muy fuerte. Bueno, aquí no, en toda Latinoamérica, ¿no? De ideas que no son, vienen de Dios. Que legalmente los homosexuales, que no tenemos nada en contra de ellos, se casen. Ya en muchos estados en Estados Unidos ya han permitido eso, violando las constituciones. Eso es una violación a las constituciones. Y aquí hay un gran debate, hay una pugna muy grande, hay un empuje muy fuerte para poder establecer eso en nuestra constitución. Usted ve, las ideas tienen, ¿por qué traigo esto a colación? Porque las ideas, la sabiduría, la filosofía tiene, o al final se concretizará, mis amados, en acciones, en actos concretos, en un mundo de vida a través de, en un mundo que está totalmente, que está reconciliando, por así decirlo, lo verdadero de lo falso. La realidad se entiende objetivamente, basada en las reglas que fueron establecidas por el Creador, no por entendimientos propios de personas que han extraviado su conciencia y su entendimiento, basado en problemas o en pensamientos propios. Ahora mismo el deseo humano lo quiere legislar como si fuera una realidad, como si fuera parte objetiva de la realidad. Cuando no, cuando es algo subjetivo, es una emoción propia, es un entendimiento propio, no la verdad en sí. ¿Qué es lo que debemos aprender? La verdad. El mundo fue creado con principios objetivos que llevan a una meta, que llevan a un objetivo. Y el mundo está basado en la acción. La creación del mundo es la acción. Por eso las ideas se llevan a cabo. El mundo está en una confrontación de ideas. El aprendizaje con el Eterno es aprender las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, el deseo de la divinidad. Y yo, como su creación, llevarlos a cabo en esta realidad visible en la cual vivo. Hay 4 formas generales en cuanto yo me percibo la realidad. Aquí hay 4 formas. Yo quiero terminar con esto, ya el tiempo se nos ha ido. Son 4, son muy importantes que usted le entienda. La primera manera de entender la realidad, de percibir la realidad, es a través de algo que se llama egoísmo. El egoísmo es cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos sin considerar las consecuencias que generan. La segunda forma de percepción de la realidad es la indiferencia.
Hay un gran refrán que enseña, conectado a este principio de la indiferencia, es que el mal triunfa cuando los que defienden el bien no hacen nada. Cuando usted sabe que algo es bien y no lo hace, usted es indiferente a las verdades objetivas que el Eterno dio. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es cuando la pasividad y la inercia dan lugar a espacios vacíos que en última instancia son llenados por pensamientos, emociones y actos inconscientes. ¿Cuál es la tercera nivel de percepción en la realidad? Hay un tercer nivel de percepción de la realidad, es las buenas intenciones. Las buenas intenciones son cuando nos basamos en nuestros pensamientos y emociones para prever los efectos de nuestras acciones. Cuando usted comienza a pensar y conecta su emoción para prever los efectos de sus acciones. Y por último, que es el ideal divino, está, y termino con esto es muy importante, el altruismo. El altruismo es cuando discernimos, escuche muy bien esto, los principios universales que son objetivos, previendo así realmente la consecuencia de nuestros actos. Usted ve la diferencia aquí entre las buenas intenciones y el altruismo. Es que las buenas intenciones es cuando yo baso mi pensamiento y mi emoción y preveo los efectos de mis acciones. Pero cuando yo camino en el nivel mayor de existencia o de percepción de la realidad, es a través del altruismo. Es cuando yo considero los principios universales que son objetivos todos del creador, del Boreolam, de mi padre, previendo así la consecuencia de nuestros actos. Mis amados, gracias por estar ahí, de verdad. Espero que esta charla de hoy le haya servido a entender muchas cosas. Nuestra vida con el Eterno, como decimos, es un aprendizaje constante. Mi hermano, yo le pido a usted que se conecte, que canalice su deseo, pero que lo lleve a acción. Si usted no canaliza el deseo de aprender de él y de conectarse a las verdades que él estableció, son sus juquín, son sus mishpatín, son sus torot, es la Torah, la ley de la libertad. Usted nunca podrá armonizar su propia existencia, que está basada en el intelecto, en las emociones y en los deseos. Nunca podrá haber una armonía en su vida porque usted está dándole la espalda. O sea, está dejando de aprender las leyes que nos llevarán siempre a un objetivo primario, y es el altruismo. Es el altruismo, es el amor sin medida a nuestro Dios primero, a nuestro prójimo. Así que, mi hermano, le pido al Señor que usted pueda conectarse a estas palabras y pueda lograr este objetivo que Dios nos ha dado, que todos juntos podemos lograrlo si nos unimos realmente. Que el Eterno me los bendiga y que me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que le conceda shalom.